Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las mamografías y el cáncer en el seno. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hemos tenido preguntas del público que nos escribe en Metabolismo TV. Jorge y yo siempre les agradecemos que nos escriban porque nos abre temas para nosotros investigar y luego devolvérselos, pero ya, digamos, bien explicado, sencillito, de forma que les sean de utilidad, ¿no? En un episodio anterior estuvimos hablando de las mamografías, pero hoy quiero profundizar un poquitito más en el tema porque es un tema de controversia y es un tema que trae bastante confusión porque hay distintos expertos, unos a favor, otros en contra y demás. El tema es que la mamografía se ha convertido, por lo menos en Estados Unidos, en el estándar para que una mujer revise si tiene cáncer en el seno o no. En Estados Unidos se promueve, y Puerto Rico incluido, que todos los años, después de los 50 años de edad en la mujer, todos los años se haga una mamografía. La mamografía es una tecnología bastante antigua porque lo que usa son rayos X y lo que utiliza es un modo mecánico con rayos X para medir si hay alguna masa y detectarla a través de los rayos X en una masa en el seno de una mujer, ¿no? Para que tengan una idea cómo más o menos funciona, ¿verdad? Pues por aquí tiene una máquina de mamografía, una máquina de rayos X de mamografía. Aquí puede usted ver el seno de una mujer cuando queda atrapado entre medio de las dos planchas para entonces luego ser irradiado con algo de radiación. Y lo que se quiere sacar como una placa de rayos X de qué masas hay en el seno. Básicamente este es un equipo bastante costoso, pero bastante común. Donde por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico se está acostumbrando y en algunos otros países como México se está implementando esto muy fuerte porque hay todo un establecimiento que promueve el hecho de que uno trate de usar la mamografía como una herramienta preventiva al cáncer en el seno, ¿no? Ha sido un tema bien controversial porque han salido estudios específicamente de la Universidad de Suiza. Por ejemplo, en Suiza hay un board médico, que es la Junta Médica Superior de Suiza, acaba de publicar un artículo recientemente, donde básicamente recomienda a todos los ministerios de salud de Suiza que eliminen la mamografía, o sea, que dejen de usarla. Eso lo hacen basado en que hicieron un estudio, buscaron 10 estudios clínicos donde había más de 600.000 mujeres que se le había hecho mamografía y descubrieron que entre esas mujeres los cánceres que se habían detectado en el seno, en su gran mayoría eran falsos positivos. Falso positivo quiere decir que habían encontrado algo y en verdad no era eso, o sea que fueron mujeres que entonces terminaron siendo operadas con cirugía, con quimioterapia y demás, innecesariamente, porque lo que tenían ahí no era un cáncer. Puede hacer una pequeña masa, algo así, pero no era canceroso. O sea, que mucho de lo que se encuentra y se localiza como cáncer del seno, realmente lo que están reflejando los estudios es que no es un falso positivo, no es verdaderamente un cáncer. Y la mujer pasa por ese estrés intenso fuera del riesgo de estarle poniendo rayos X a algo tan delicado como el seno de una mujer, ¿no? Como alternativa, para aquellas personas que quieran tener una alternativa, pues yo personalmente a mi familia no les recomiendo, a mi esposa no les recomiendo, a mi hija además no les recomiendo la mamografía, porque lo que se ha visto en muchos de estos estudios, sobre todo en los recientes, es que hay más riesgo en el uso de la mamografía que lo que se puede evitar de cáncer como modo preventivo del cáncer en el seno, ¿no? Hay otra tecnología que se llama termografía. Termografía es una tecnología donde básicamente es un instrumento que mide los rayos infrarrojos que salen del cuerpo. Los rayos infrarrojos son rayos de calor. Todas las cosas que tenemos alrededor, todas emiten rayos infrarrojos. Pero el cuerpo emite más porque tiene bastante calor, el cuerpo tiene una cierta temperatura y en las áreas donde más calor hay, usted lo va a ver así rojizo o amarillo, ¿no? O sea que por ejemplo aquí ven las axilas donde hay buena circulación
debajo de los senos, donde todavía hay buena circulación, puede ver que estas áreas están más rojizas, más amarillosas, porque tienen más calor, están emitiendo más rayos infrarrojos. Claro, esto es una tecnología no invasiva y no tiene rayos X, por lo tanto no es causante de cáncer. Si viéramos ahora mismo una mancha rojiza o amarilla en este seno o en este seno, pues sabríamos que posiblemente ahí puede haber un cáncer, porque resulta que las células cancerosas son mucho más calientes, emiten mucho más calor y más infrarrojo que las células que no son cancerosas. El cáncer consume glucosa, azúcar, 7 veces más rápido que las otras células del cuerpo. Es un gran comelón de azúcar. Por eso que las personas que comen mucho carbohidratos, o que están gorditas, o que tienen diabetes, que tienen el azúcar alta, pues van a tener mucha incidencia de cáncer. De hecho, entre las personas con sobrepeso y los diabéticos, el cáncer es 5 veces y media más que entre las personas que no están sobrepeso o no son diabéticos, ¿no? O sea que tiene mucho que ver con controlar el exceso de glucosa en el cuerpo, porque eso es lo que come el cáncer. Pero esta es una tecnología que, si ustedes buscan en su país, termografía, en inglés sería thermography, ¿verdad? Hay ya médicos que están utilizándola, y aunque los otros médicos los critiquen, pues ellos la están utilizando como modo preventivo para no exponer a una mujer a un cáncer del seno. Ahora, por la radiación de la mamografía. Lo otro que ayuda es que la mujer se palpe, o sea, que tome la costumbre de palparse, o sea, de palparse cuando se baña, porque los nódulos esos se empiezan a sentir bastante a tiempo, ¿no? O sea, que si tiene la costumbre de estarse palpando, va revisando y puede capturar el asunto a tiempo, ¿no? Así que, nada, esto se los comento porque es importante que usted proteja a su mujercita, a su mamá, a su abuelita y demás, del peligro que puede haber con la mamografía y la radiación, según ha visto la misma Junta de Medicina de Suiza. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.